Buenos días. Hoy es 22 de septiembre de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. El tema que vamos a ver es la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen María en el plan divino de Dios, a la luz de los escritos de Luisa sobre el don de la divina voluntad. Este tema hace parte del programa del retiro que se llevó a cabo en Santa Rosa de Cabal del 17 al 19 de agosto de 2024. Como hay personas que escuchan por primera vez sobre estos escritos, vamos a ver algunas palabras que encontramos con frecuencia. Fiat es una palabra en latín que significa hágase. ¿Qué es voluntad? Es tener poder para actuar por sí mismo, poder para obrar. Es una de las tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. La libertad es una facultad de la voluntad. Al ser una potencia del alma, todos los seres humanos tenemos voluntad. Que algunas personas por discapacidad, que estén en coma, etc., no puedan ejercerla, no significa que no la posean, porque es innata, natural de la persona humana. En el volumen 13, febrero 2 de 1922, el Señor dice: Mi voluntad soy yo mismo. En Dios su voluntad es divina. Los ángeles y los seres humanos somos voluntades inteligentes creadas por Dios. En el hombre es humana. Dice nuestro Señor: todo el hombre está en la voluntad. La voluntad humana es la fuente y sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Volumen 30, junio 29 de 1932. Tengamos en cuenta que la voluntad humana es una, pues Dios no creó una voluntad diferente según las razas o continentes. Y la voluntad humana está en Dios, porque fuera de Dios no hay nada. Sobre su voluntad divina, en el volumen 22, junio 17 de 1927, dice: Hija mía, mi voluntad es todo. No hay cosa que de ella no reciba la vida. No hay lugar donde no se encuentre. No hay efecto bueno que de ella no surja. Todo es suyo, de ella todo depende. En el volumen 33, marzo 19 de 1935, dice: La voluntad divina y la humana son dos potencias espirituales. La divina, inmensa, de una potencia inalcanzable. La humana, pequeña potencia, pero aunque pequeña, tiene su potencia. Y siendo las dos espirituales, la una se puede verter en la otra y formar una sola vida. Toda la potencia está en el querer. Y siendo potencia espiritual, tiene espacio para poder poner dentro de su voluntad el bien que quiera y también el mal. En el volumen 32, marzo 19 de 1933, dice: Mi divina voluntad
es depositaria de todo lo que ha sido hecho por nosotros y de todo lo que han hecho las criaturas. Así que el querer divino es depositario y portador de todos y de todo, y el querer humano es depositario y portador individual de sí mismo. Todo lo que sale de la voluntad se llama acto, y en el volumen 6, mayo 5 de 1905 dice: Hija mía, todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto, y este parto se vuelve hijo de quien lo pare, es decir, de quien lo dio a luz. Así sea un pensamiento que no lo saque al exterior, ya queda depositado, grabado en la voluntad humana, y por todos nuestros actos tenemos que dar cuenta a Dios. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos, queda registrado en nuestra voluntad. Los actos son individuales e intransferibles. No le puedo ceder a nadie mis obras buenas. ¿Por qué el Señor dice que lo que sale de una persona es un parto? Porque para ser persona hay que tener voluntad. Y vimos que acto o parto es lo que sale de la voluntad. Como dije, así sea un pensamiento, aunque no lo revele, lo deje dentro de mí. Ya es un acto que sale de la voluntad y queda registrado. Por eso nuestro Señor dice en Mateo 5: Pero yo digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Y en el Catecismo, en el numeral 1039, dice que el mal se registra y la gente no lo sabe. ¿Qué es el alma? El alma es una voluntad inteligente en acto. En el volumen 24, junio 7 de 1928, el Señor le dice a Luisa que puso 3 soles en el alma, 3 potencias: la memoria, la inteligencia y la voluntad. Estas 3 potencias son los canales de comunicación con Dios. En el Catecismo, en el numeral 363, alma significa el principio espiritual en el hombre. ¿Qué significa ab eterno? Desde la eternidad. ¿Qué significa ad intra? Significa hacia adentro. Se dice de las acciones intratrinitarias, dentro del círculo trinitario, como la generación del Hijo y la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué significa ad extra? Hacia afuera. Se dice de las acciones que la Trinidad realiza hacia afuera del círculo trinitario: la creación, la redención y la santificación. El tema que vamos a ver comprende 2 partes: la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen María en el plan divino de Dios. La Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Nos enseña el Catecismo en el 234 que la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Dios es. Dios es el principio y el fin de todo. En Apocalipsis 22:13 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, él le dijo: Yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel. Yo soy el que soy es todo Dios en sí mismo. Contiene y encierra todo, posee todo y puede todo.
Dios es, no Dios tiene, porque no es lo mismo ser que tener. ¿Y qué es? Es luz y amor. Los hijos de la divina voluntad debemos llegar a poseer el es de Dios, es decir, no ver a Dios solo como el que nos puede proveer, darnos lo que necesitamos para nuestra vida diaria, solucionar nuestros problemas, porque dice nuestro Señor que eso se nos dará por añadidura, sino trascender, palpar y dejarnos absorber por el amor, dejarnos transformar en luz y amor, es decir, en Él mismo. En estos escritos, nuestro Señor se describe a sí mismo y nos enseña en qué nos quiere convertir. Vamos a penetrar en el adintra de Dios. En el volumen 29, febrero 13 de 1931. Hija mía, la sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima que produce una inmensidad de amor. Esta luz posee todos los bienes, todas las alegrías, felicidad interminable, bellezas indescriptibles. Esta luz inviste todo, ve todo, encierra todo. Para ella no existe ni pasado ni futuro, sino un acto solo, siempre en acto, que produce tal multiplicidad de efectos de llenar cielos y tierra. Ahora, la inmensidad de amor que produce esta nuestra luz nos hace amar a nuestro ser y a todo lo que sale de nosotros con tal amor de volvernos verdaderos y perfectos amantes. Así que no sabemos hacer otra cosa que amar, dar amor y pedir amor. Para quien vive en nuestra voluntad, nuestra luz y nuestro amor hacen el eco en la criatura y la transforma en luz y amor. ¿Y cuál no es nuestra felicidad al formar los tipos y modelos nuestros de la obra de nuestras manos creadoras? Por eso sea atenta y haz que tu vida no esté formada de otra cosa que de luz y de amor. Si quieres volver contento a tu querido Jesús. Con estas palabras que nos transforman en luz y amor, es decir, en Él mismo, recordemos que Adán era el pequeño Dios de la tierra, y lo dice en el Salmo 82 y en Juan 10:34. Dioses sois, hijos del Altísimo. Dice, así que no sabemos hacer otra cosa que amar, dar amor y pedir amor. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué dice pedir amor? Porque Él no pide lo que no ha dado. En el volumen 30, enero 30 de 1932, dice que la criatura tiene una partecita del amor infinito cuando fue creada. Tiene una partícula de su amor infinito. Por eso podemos amar. En las parábolas de las minas y los talentos, a uno le da uno. Representa la partícula de amor infinito que nos da a todos los seres humanos. Hay que ponerla a trabajar, no la enterremos. En el volumen 15, enero 5 de 1922, nuestro Divino Maestro nos enseña que el conocimiento cambia las cosas y las personas y las dispone a recibir grandes dones. Es que el conocimiento nos lleva a amar cada vez más al amado, porque no podemos amar lo que no conocemos. Vamos a ver otro capítulo en donde el Señor nos vuelve a hablar de su esencia, de lo que Él es. En el volumen 32, abril 2 de 1933. Hija mía bendita, tú debes saber que nuestro ser divino no es otra cosa que una sustancia toda de amor. Así que como consecuencia, todo dentro y fuera de nosotros, todo es amor,
por lo que nuestro respiro es amor, y el aire que respiramos es amor. Nuestro latido es amor, y mientras palpitamos amor, forma la circulación de puro amor en nuestro ser divino, con una carrera que no se detiene jamás. Y esta circulación, mientras conserva nuestra vida en el puro y perfecto equilibrio de amor, da amor a todos y quisiera amor de todos. Y todo lo que no es amor no entra en nosotros, ni puede entrar, ni encontraría lugar donde ponerse. La plenitud de nuestro amor quemaría todo lo que no fuese puro y santo amor. Nuestro Señor, en el volumen 4, junio 15 de 1902, dice: el amor no puede decirse que sea un atributo mío, sino mi misma naturaleza. Por eso todas las virtudes forman mi trono y mis cualidades, pero el amor me forma a mí mismo. En otro capítulo dice: el amor es el hijo primogénito de mi voluntad. Voluntad de Dios y amor son inseparables. La voluntad no se ve, no se pinta, solo obra. El amor se vive, se percibe, es como el calor, se siente, pero no se ve. El amor solo ama. Dios es una voluntad que ama. Entonces, Dios es amor. Y nuestro Señor nos enseña en el volumen 36, mayo 19 de 1938, que amar y poseer es lo mismo. Que amar significa poseer y querer hacer suya a la persona o al objeto que se ama. Y de acuerdo al vínculo que se tenga con la persona, vínculo de amistad o de parentesco o de filiación, es la intensidad del amor. A lo único que Dios no puso un basta en el hombre fue al amor. Esta enseñanza nos lleva a entender por qué una de las características de este don de la divina voluntad, que es el don del amor, es poseer. No hay tuyo ni mío entre creador y criatura, sino que todo es común, una perfecta fusión. Eso es poseer y hacer suya a la persona amada. Dios es. En el volumen 11, noviembre 1 de 1912, dice nuestro Señor: yo no tengo necesidad de nada, yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada, nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Dios es espíritu puro. En él no hay materia. ¿Qué es un espíritu? Es una voluntad inteligente, con atributos inherentes obrando. Los ángeles también son espíritu puro, pero son creados. Por lo tanto, son finitos, limitados. En cambio, Dios es increado, eterno e infinito. Los atributos de Dios forman su ser divino. ¿Y los atributos qué son? En un capítulo dice: son un acto simple de mi voluntad. ¿Y quién los rige? Mi divina voluntad rige y domina todos nuestros atributos. No hay acto nuestro en que no tenga su puesto de reina. La divina voluntad es reina en el cielo, en la tierra, en la creación, en todo y en todas partes. En el volumen 14, febrero 17 de 1922. Mi voluntad toma la parte dirigente y todos los otros atributos se ponen en plena armonía para seguir lo que mi querer quiere. Así que concurre la sabiduría, la potencia,
la ciencia, la bondad, etc. Pero como todos mis atributos, si bien distintos entre ellos, viven en la fuente del amor, desbordan de amor. He aquí el por qué, mientras es el amor el que corre, que obra, que se dona, todos mis otros atributos concurren junto. Dice el padre Pablo Martín, el Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor. En el volumen 17, mayo 17 de 1925, al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Cada uno tiene su misión propia. Veamos qué nos enseña nuestro Señor sobre su naturaleza. En el volumen 4, diciembre 3 de 1900, dice: la naturaleza de la Santísima Trinidad está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que él contiene. En el volumen 29, octubre 4 de 1931. Nuestro ser divino es grande, inmenso, potente, etc. Esto no despierta tanta maravilla, porque todas estas cualidades divinas son en naturaleza, las cuales forman todo el conjunto de nuestro ser supremo. Así que en naturaleza somos inmenso en la potencia, inmenso en el amor, en la belleza, en la sabiduría, en la misericordia y así de lo demás. Y como somos inmenso en todas las cosas, todo lo que sale de nosotros queda en las redes de nuestras inmensas cualidades divinas. Cada atributo contiene los demás atributos juntos. Por ejemplo, la sabiduría es potente, amorosa, bondadosa, bella, misericordiosa, etc. Y así con todos los demás atributos. Aquí cabe mencionar que en Dios hay un atributo que es solo para el hombre. Es la máxima expresión del amor, el culmen de su divina ternura. Es la misericordia. Podemos decir que entre el amor y la justicia está la misericordia que sostiene esta balanza. Y en Lucas 6:36 dice nuestro Señor: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces vemos que Dios es voluntad y amor, voluntad obrante, eterna, divina e infinita. ¿Y qué significa infinito? En el volumen 12, mayo 20 de 1918. Infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. Dios es un solo acto único y eterno. ¿Y por qué es un acto único? Porque no tiene sucesión de actos como nosotros. Nuestra vida está compuesta de una sucesión de actos. Estamos sujetos al tiempo. En Dios no hay tiempo. Es un eterno presente. En el volumen 18, octubre 24 de 1925. Solo mi voluntad es un acto solo que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se muda. Este punto es la eternidad. Y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia
es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Así que la creación, la redención y santificación es un acto único para la divinidad. Y solamente porque es un acto solo, tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo. Para poder comprender mejor el acto único y eterno de Dios, nuestro Divino Maestro en este capítulo nos da una semejanza de este acto único con la naturaleza y con el hombre. Dice: mira, también la naturaleza contiene la semejanza de este acto solo. En la atmósfera, el sol tiene un acto único. Desde que fue creado por Dios, hace siempre un acto solo. Su luz, su calor están tan transfundidos juntos que se vuelven inseparables el uno del otro. Y está siempre en acto, desde lo alto, de mandar luz y calor. Y mientras desde lo alto no sabe hacer otra cosa que un solo acto, la circunferencia de su luz que desciende a lo bajo es tan grande que abraza toda la tierra y con su abrazo produce innumerables efectos. Se constituye vida y gloria de todas las cosas creadas. En virtud de este acto único, tiene virtud de encerrar en sí cada planta y suministra a quien el desarrollo, a quien la maduración de los frutos, a quien la dulzura, a quien el perfume. Se puede decir que toda la tierra mendiga del sol la vida, y cada planta, aun el más pequeño hilo de hierba, implora del sol su crecimiento y cada fruto que deben producir. Pero el sol no cambia jamás acción, se gloria de hacer siempre un acto solo. También la naturaleza humana contiene la semejanza de un acto solo, y ésta lo contiene el latido del corazón. Comienza la vida humana con el latido. Este hace siempre un acto único, no sabe hacer otra cosa que latir. Pero la virtud de este latido, los efectos, son innumerables sobre la vida humana. Conforme late y a cada latido hace circular la sangre en los miembros, hasta en las partes extremas, y conforme late da la fuerza a los pies para caminar, a las manos para obrar, a la boca para hablar, a la mente para pensar. Suministra el calor y la fuerza a toda la persona. Todo depende del latido. Tan es verdad que si el latido es un poco débil, se pierde la energía, las ganas de obrar, la inteligencia se disminuye, se llena de dolores y llega un malestar general. Y si cesa el latido, cesa la vida. La potencia de un acto solo continuamente repetido es grande. Mucho más el acto único de un Dios eterno que tiene virtud de hacer todo con un solo acto. Por eso, ni el pasado ni el futuro existen en este acto. Y quien vive en mi voluntad se encuentra ya en este acto único. Y así como el corazón hace siempre un latido en la naturaleza humana, que se constituye vida de ella, así mi voluntad, en el fondo del alma, late continuamente, pero con un latido único, y a medida que late, le da la belleza, la santidad, la fortaleza, el amor, la bondad, la sabiduría. Este latido encierra cielo y tierra. Es como circulación de sangre, como circunferencia de luz,
se encuentra en los puntos más altos y en las partes más extremas. Cada latido de nuestro corazón es un te amo de Dios, es una nueva creación. Cada instante es una nueva creación. Entonces, porque es único en el acto, tiene virtud de orden y armonía en todos los efectos que produce. Los efectos forman la unidad de su único acto. Para que entendamos cuáles son los efectos, nuestro Señor nos dice en el volumen 27, enero 2 de 1930. Todo el resto de los bienes que ha habido en medio de las criaturas, virtudes, oraciones, obras buenas, milagros, son efectos de mi querer divino, los cuales obran según las disposiciones de las criaturas, y por eso son siempre limitados, no con aquella plenitud que llena cielos y tierra. Más adelante vuelvo a mencionar este capítulo. Vimos que Dios es un eterno presente. En Dios no hay pasado ni futuro. No está supeditado al tiempo. Por lo tanto, no tiene sucesión de actos en su obrar como nosotros. Por esta razón, podemos entender la uniformidad de sus voluntades al obrar. Esto es, lo que quiere el Padre lo quieren el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que quiere el Hijo lo quieren el Padre y el Espíritu Santo. Y lo que quiere el Espíritu Santo lo quieren el Padre y el Hijo. Como nos lo enseña nuestro Señor en el volumen 11, febrero 8 de 1915, dice: Hija mía, la unión de nuestras voluntades es tanta que no es posible distinguir cuál sea la voluntad del uno y del otro. Es esta unión de voluntades la que forma toda la perfección de las tres divinas personas. Porque como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser. Así que nos reflejamos mutuamente el uno en el otro. Y es tanta nuestra complacencia al mirarnos que nos hace plenamente felices, de manera que el uno se refleja en el otro. Y cada atributo de nuestro ser, cuales mares inmensos diferentes en gozo, se descargan el uno en el otro. Por eso, si cualquier cosa fuera de semejante entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. En este capítulo, el Señor dice que la unión de nuestros quereres es tanta que no se distingue cuál sea el querer del uno y cuál el del otro. Esta unión de voluntad forma toda la perfección de las tres divinas personas. Tengamos claro que obran con una sola voluntad, por eso decimos la voluntad de Dios. Como son personas, cada uno tiene voluntad y ama, y cuando habla, usa los pronombres yo, mí y tú. Aun cuando cada uno es divino, no hay tres dioses, sino un solo Dios verdadero, infinitamente bueno, sabio, justo, poderoso, principio y fin de todas las cosas, que obra con una sola voluntad, y esta voluntad es divina. Preguntémonos, si nosotros no tuviéramos sucesión de actos, ¿qué pasaría? Todos haríamos lo mismo, tendríamos uniformidad de voluntades. En el capítulo que vamos a ver, nuestro Señor nos habla de los decretos divinos. Son las obras del fiat divino, del hágase de Dios.
que parten del acto único y eterno, el orden como Dios lleva a cabo estas obras en el tiempo, como las conocemos aquí en la tierra. En el volumen 27, enero 2 de 1930. Este capítulo lo había mencionado anteriormente. En la unidad de nuestro querer divino, que encierra un solo acto, nada le puede huir. Encierra todo, hace todo, abraza todo, y es siempre un solo acto. Así que tanto los efectos que produce nuestro fiat, cuanto los actos de él, parten siempre de la unidad del solo y único acto nuestro. Los actos de mi fiat divino son independientes de las criaturas, y son la creación del hombre, la creación de la Santísima Virgen María, la encarnación y el fiat voluntas tua. Son decretos de la Sacrosanta Trinidad. Repito el orden de los actos del fiat, del hágase de Dios en el tiempo. Recordemos que son decretos divinos. La creación del universo, la creación del hombre, la creación de la Santísima Virgen María, la encarnación y el fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad corresponde al último acto del fiat según el orden en el tiempo. En ese capítulo más adelante dice: otro acto de nuestra voluntad divina fue la creación de la Virgen Inmaculada. Fueron tales y tantos los prodigios obrados en ella que cielos y tierra quedaron estupefactos. Tanto que llegó a hacer descender al Verbo divino sobre la tierra, lo que formó otro acto de mi fiat, el cual fue mi encarnación. Y tú lo sabes, que fue portador de todos los bienes a la familia humana. Hablando de la Santísima Virgen, el padre Pablo Martín dice: sin nosotros el Verbo se hubiera encarnado, sin María no se hubiera encarnado jamás. María es indispensable, nosotros no. María es concebida en el mismo decreto eterno de predestinación. Este decreto eterno y el rol destacado que la Santísima Virgen va a desempeñar en el proyecto de salvación de la humanidad está anunciado por primera vez en Génesis 3:15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú le acecharás a él el calcañal. Todo lo creado tiene un principio, y viene de Dios, que es sin principio. Vemos que la creación de la Santísima Virgen María es un decreto de la Sacrosanta Trinidad. Solo con este conocimiento del don de la divina voluntad podemos descubrir la grandeza de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que ningún ser humano puede percibir por sí mismo, solo se comprende por revelación divina, el puesto que ocupa desde y hasta la eternidad. Cuando hablamos de la Santísima Virgen, inmediatamente nos remite a la Santísima Trinidad, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Aquí repito las palabras de nuestro Señor en Marcos 10:9, que menciona con frecuencia el padre Pablo Martín cuando habla de Jesús y su madre. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. En Roma, en una iglesia dedicada a la Santísima Virgen, está la siguiente inscripción: soy la que soy en el seno de la Trinidad. Con este conocimiento de la divina voluntad, entendemos lo que significan estas palabras, pues el alma posee y es en Dios y con Dios
lo que Él es. Desde la eternidad, en el plan divino de Dios, primero está la encarnación de su Hijo, y para que su Hijo, el Verbo eterno, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, descendiera del cielo, tomara carne, necesitaba una madre, y esta madre debía contener en sí misma a Dios, todas las cualidades divinas. Por eso nuestro Señor dice que la Santísima Virgen es una copia fiel de su Creador. Sabemos que a una copia fiel no le falta absolutamente nada, es igual al original. En el volumen 20, noviembre 4 de 1926, se necesitaba una hija de nuestra voluntad para venir el reino de la redención. Y como fue hija del reino del eterno Fiat, fue copia fiel de su Creador y copia perfecta de toda la creación. Dice, debía encerrar en ella el cielo, las estrellas, el sol y todo para poder encontrar en su soberanía la copia del cielo, del sol, del mar y también la tierra toda florida. Hemos escuchado que la Santísima Virgen es llamada Puerta del Cielo. Ella es cielo en donde habita Dios en plenitud. Aquí cabe repetir la famosa frase de San Luis María Griñón de Montfort. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Y otra frase famosa cuando se habla del cuerpo místico es: Jesús es la cabeza, María es el cuello que une la cabeza con su cuerpo místico, que somos la Iglesia. Y sabemos la importancia del cuello en nuestro cuerpo, pues es por donde pasa el alimento, el aire que respiramos y donde se genera la voz. Voy a leer un capítulo que la primera vez que lo escuchamos en un grupo quedamos impactados. Es del volumen 16, diciembre 8 de 1923. Todo lo que yo, Verbo eterno, debía hacer en mi asumida humanidad formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad. Así que antes de que esta noble criatura fuese concebida, ya existía todo lo que debía hacer en la tierra el Verbo eterno. Más adelante dice, era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo que debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí, y yo quedé concebido en ella. No quedaba más que, a tiempo oportuno, hacerlo conocer a las criaturas, pero en la divinidad estaba como ya hecho. El siguiente capítulo se entrelaza con el anterior y nos amplía este conocimiento. En el volumen 34, diciembre 8 de 1936. Hija mía, este concebir en el Verbo encarnado a esta celestial criatura fue hecho por nosotros con suma sabiduría, con potencia inalcanzable, con amor inagotable y con el decoro que conviene a nuestras obras. Debiendo yo, Verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen, no era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad y haberla exentado de la mancha de origen. Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad que esta virgen primero fuera concebida en mí con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del Verbo encarnado. Y por eso
Después pude concebirme en quien había sido concebida en mí, y encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces. Encontré mi misma voluntad que, comunicándole la fecundidad divina, formó la vida a su Hijo e Hijo de Dios. Ahora veamos qué pasó con el germen humano de la Santísima Virgen antes de que fuera concebida. En el volumen 24, septiembre 16 de 1928. Hija mía, el germen con el cual fue concebida la soberana celestial fue tomado de la estirpe humana, porque también ella tuvo su vida humana como todas las otras criaturas, como la tuve también yo. Pero con esta gran diferencia, no concedida a ninguna otra criatura, que en este germen humano, antes de que fuera concebida su bella alma, mi fiat con su omnipotencia concentró sus rayos en este germen, y con su luz y calor aniquiló e hizo morir lo que de mal había en él, purificándolo del todo y volviéndolo puro y santo y exento de la mancha de origen. Y después fue concebida en este germen la Inmaculada Niña. Así que todo el portento de la Inmaculada Concepción fue obrado por mi divina voluntad. No hizo otro germen humano, ni lo destruyó, sino lo purificó y con su calor y luz le quitó todos los humores que había contraído este germen por el pecado de Adán, e hizo regresar el germen humano en ella tal como había salido de nuestras manos creadoras. Por eso, en cuanto fue concebida la pequeña Virgen Reina, así fue concebido en ella y en las generaciones humanas el reino de mi divina voluntad. Porque nosotros, al formar y dar a una criatura gracias sorprendentes, miramos en ella la humanidad de toda la familia humana como si fuera una sola. Tengamos en cuenta que antes de que fuera concebida su bella alma, su germen humano fue purificado y santificado, y que sólo a ella le es concedida esta gracia. En el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, en el segundo día dice: el fiat divino realizó su segundo paso en mí, llevando mi germen humano, ya purificado y santificado por él mismo, ante la divinidad. Y queriendo festejarme, el Padre Celestial derramó en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría, y el Espíritu Santo mares de amor. Por último, quiero hacer alusión al numeral 492 del Catecismo. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime, en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Repito, Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. La Santísima Virgen María es luz y amor. Allá es donde nos quiere llevar nuestro Señor, a ser transformados en luz y amor, como vimos al principio. La meta no es saber, la meta es amar. Dios es amor. Y este es el don del amor. Como dice nuestro Señor en el volumen 36,
Estos escritos son el testamento de amor que hace mi voluntad a las criaturas. Una nueva creación viviente y hablante. En la voluntad de Dios siempre.